COVID-19. Efectos de la pandemia sobre el medio ambiente. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia COVID-19. Desde entonces, en el caso de Costa Rica, se declara el estado de emergencia nacional en todo el territorio a partir del 16 de marzo de 2020 por medio del Decreto Ejecutivo 42227. En este contexto, se emitieron una serie de medidas y recomendaciones para la prevención de la enfermedad, entre las cuales se incluyen el distanciamiento social, la limpieza y desinfección de superficies, el lavado constante de manos y el uso correcto de mascarillas. De esta forma, como efecto inmediato de las medidas de restricción vehicular terrestre y demás medios de transporte, esta situación generó la mayor caída anual en la emisión de dióxido de carbono, la cual alcanzó aproximadamente una reducción entre 2.000 y 3.000 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera. Por otro lado, el distanciamiento social, el cierre de fronteras y la regulación en la apertura de establecimientos y playas también permitieron observar un breve periodo de recuperación en zonas silvestres. A su vez, se dio un incremento en el avistamiento de especies de animales durante los primeros meses de la pandemia, siendo que en Costa Rica el Programa Nacional de Monitoreo Ecológico logró 4.000 avistamientos de más de 200 especies de aves y otras 24 de mamíferos en 14 áreas silvestres protegidas. Cabe preguntarse si estos efectos temporales han sido del todo positivos para el medio ambiente o solamente representan un alivio temporal para la crisis climática. Artículos de protección como mascarillas, guantes y batas, los cuales se han convertido en elementos imprescindibles en la gestión de la crisis sanitaria, han contribuido a un aumento exponencial de los residuos plásticos. Este incremento en la contaminación plástica ha afectado de manera desproporcionada a personas, grupos y pueblos en situaciones vulnerables, poniendo en riesgo sus derechos básicos, salud y bienestar, y planteando obstáculos sustanciales para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Como resultado, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, si no se toman medidas adecuadas para su disposición, más del 70% de este plástico terminará en océanos y vertederos, y hasta un 12% será quemado, aumentando la contaminación, afectando la flora y fauna en áreas silvestres e incidiendo en el surgimiento de enfermedades en las zonas más vulnerables del planeta. Por otra parte, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora en la calidad del aire son solamente una eventualidad surgida a raíz de las medidas sanitarias emitidas a inicios de la pandemia. Frente a este escenario, datos como la mayor caída en emisiones de CO2 en el último siglo representan solamente un efecto temporal, y actualmente las emisiones vuelven a los niveles que tenían en 2019 con el regreso de las condiciones de movilidad pre-pandemia. La crisis de contaminación global, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático representan una emergencia global que permanece y se vuelve cada vez más insostenible. Acontecimientos como la pérdida de hasta el 70% de cultivos en el corredor seco de Centroamérica y el incremento en las inundaciones, incendios y huracanes de fuerza sin precedentes en la región de América Latina y el Caribe representan solo algunas de las consecuencias de esta crisis, las cuales se verán agudizadas de no implementar cambios significativos en la próxima década. De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, para tener una posibilidad de alcanzar el objetivo del Acuerdo de París 2015 sobre limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius, debemos reducir a la mitad las emisiones totales para fines de 2030. Esto implicaría lograr cada año la reducción de emisiones que hubo en 2020 gracias a las medidas sanitarias tomadas por la pandemia. De esta forma, la recuperación económica post-pandemia representa un dilema entre el uso intensivo del carbono como medida para solventar la economía de manera rápida y volver a los niveles de producción anteriores al virus, y la imposición de reformas con un enfoque ambiental para tratar la crisis de forma sostenible. En este contexto, el cumplimiento de los objetivos trazados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se convierte en un elemento sustancial para enfrentar la crisis que experimentarán los países durante las próximas décadas. Dentro de esta línea, a nivel nacional se han implementado medidas como la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático y el Plan Nacional de Descarbonización.
La recuperación económica, social y ambiental post-pandemia requerirá de un cambio sistémico y sostenido en la forma en la que utilizamos los recursos naturales con el fin de observar un impacto medible en el largo plazo y evitar llegar a un punto sin retorno.